Hablamos de economía ahora, Sí. lo saludamos a Damián Dipache. Esta semana empezó noviembre que vino con muchos aumentos, un nuevo número de inflación semanal por parte del gobierno y lo que ya todos nos estamos preguntando, ¿qué nos va a deparar el número de inflación de octubre? Se lo preguntamos a Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Hola, Damián. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué vemos? Si es que vemos algo en medio del humo. El número de octubre, ¿cuánto nos tiene que preocupar? Preocupar seguro, el tema es cuánto. Bueno, sigue siendo una inflación elevada, a nosotros nos da 9,7%. Recuerden que en el mes de octubre tuviste tipo de cambio paralizado, lo mismo que transporte, lo mismo que combustible, lo mismo que tarifa de servicios públicos. De hecho, se terminaron congelando las tarifas de servicios públicos a lo largo de este mes. En el caso a nosotros de alimentos nos da 9,6%. Cuando vamos a artículos de limpieza nos dan el orden del 12,7% y cuidado personal 14%. Fueron los registros que más tenemos en subas. Sin embargo, en consumo masivo todavía hubo subas considerables. ¿Recuerdan en esta misma pantalla el día viernes previo a las elecciones? Johnny había manifestado que una gaseosa importante iba a subir los precios el lunes. Que de hecho después dijo, no, nosotros no vamos a subir el precio. Bueno, ¿saben cuánto aumentaron las gaseosas en el mes de octubre? ¿Cuánto? 26,5%. Epa. Inclusive esa, la que avisó que... Inclusive esa, obvio. Pastas secas, 21,2%. Arroz, 20,2%. Detergente, 19,2%. Mermelada 17,6%. Condimentos 17%. O sea, no da 9,8%. No, bueno, es un promedio. Estoy diciendo los que efectivamente aumentaron más. Digo porque cuando uno dice, pero para esto es bastante representativo de lo que una familia consume. Estoy hablando de gaseosa, pastas secas, arroz, ¿me entendés? O sea, estoy hablando de productos muy básicos. Pañales aumentaron 15,1%. Entonces, claro, efectivamente, si bien la inflación es un promedio, lo que sí estamos viendo es que justamente los precios regulados están manifestándose como un tope para que la inflación no sea más, ¿se entiende? Si no, sería seguramente de 2 dígitos la inflación y está reprimida, efectivamente está reprimida por un tipo de cambio atrasado, por tarifa de servicios públicos que no se ajustaron, por la nafta que estuvo congelada, por el transporte que efectivamente sigue congelado. Hay muchos precios de la economía reprimidos. Bueno, de hecho, Dami, los precios regulados ya sabemos que al gobierno le está costando renovarlos porque no pudo renovarlos con todas las empresas. Hay muchas empresas que no quisieron hacer la renovación de precios justos. Hay una placa que creo que la aportás vos, que tiene que ver justamente con la inflación que podemos esperar en octubre según distintas consultoras. Vamos a verla. Ahí tenemos, según Econométrica, 10%, Ferreres entre 10,5% y un 11%, Ecogo 9,8%, Ecolatina 10%, Fiel entre el 10,7% y el 11%, y Libertad y Progreso, ahí ya nos fuimos muy por encima de los 2 dígitos, entre el 11,9% y el 12%. Son números muy altos, ¿no? O sea, el mínimo es un 9,8% y el máximo es un 12%. O sea, ya acá la pregunta es si nos quedamos abajo o por encima de los 2 dígitos, claro, ¿no? Al final. Y 9,8 redondeado, 10. Sí, obvio, ¿no? Sí, eso es por claro, ser, es lo mismo, por eso amable. iba a decir es lo mismo. Estamos manteniendo esa inflación de 2 dígitos. El mes de noviembre es un enigma. ¿A qué tipo de cambio? ¿Qué pasa después del 19? Efectivamente, la devaluación va a ser del 3% del tipo de cambio oficial, como manifestó el viceministro de Economía Rubinstein, o después del 19 de noviembre la inflación va a ser mayor. Claro. Hay consultoras que pronostican, de hecho, frente a ese escenario muy incierto de qué puede pasar después del 19, después del balotaje, inflaciones para diciembre, se las voy a adelantar. Es una síntesis de lo que están proyectando las consultoras. Una inflación optimista la ven en el orden del 12% en diciembre. Wow. Una pesimista en el 17%. Y una muy pesimista en el 20%. ¿20? ¿Por qué? No digas 20. eso. Y explico por qué. Bueno, porque efectivamente no se sabe cuál va a ser la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista en diciembre, pero efectivamente se puede llegar a acelerar, porque diciembre va a necesitar de mucha emisión monetaria para efectivamente pagar sueldos aguinaldos. Veremos qué pasa con las transferencias a provincias o intendencias que no van a llegar, que efectivamente están en déficit fiscal, claro, y vamos a ver si efectivamente el nuevo presidente determina dar la asistencia por parte del Estado con esos veremos, ¿no? digamos, ¿Quién es? transferencias.
Claro, veremos quién es. O sea, hay mucha incertidumbre respecto de la... claro. Y además, efectivamente, si se terminan corrigiendo los precios relativos de la economía, porque ustedes saben que mucho de esto que estamos mostrando, de esos precios reprimidos, ¿cuándo vence? Claro. 21 de noviembre. Fuiste citado por Jorge Fernández Díaz, ¿no? Con el tema de la uva, ¿no? De que vale 4 litros de nafta, entre tanto, ¿no? Porque vos investigás el mercado. Y a propósito de esto, hay un listado que queremos compartir justamente, que son las variaciones de precios por rubros que pueden venir después del balotaje. Estamos a 14 días de ese momento. A ver, lo repasamos. Bueno, mira, ahí en este tuit, en realidad es una nota muy buena de La Nación de hoy que armó Julita Rumi, y lo que muestra es la variación de los precios promedios de la economía y cuáles son efectivamente los rubros que habría que corregir. Bueno, hay 12 sectores y bienes de la economía que en los últimos 45 meses estuvieron por debajo de la inflación. Los repasamos. Vivienda, para los hogares, para los que están viendo en la tele, vivienda, agua, electricidad y gas, efectivamente van a tener que ser corregidos. Salud, vieron lo que está pasando con las prepagas, que efectivamente estamos con un servicio que está congelado para... ¿Hola? Digamos, tarifa plena para otros. Se congelaron no los precios, sino Dipache. Se congeló. No. Pero fue un instante. Fue un instante, pero ya te recuperamos. Sí. Ahí estamos. Después estamos viendo ahí el caso de transporte, 628%. También va a tener que el transporte aumentar. Comunicaciones, si bien se están aumentando las tarifas de efectivamente telefonía, internet y cable, van a tener que seguir corrigiéndose. Lo mismo es la educación, establecimientos educativos muy pero muy por debajo de la inflación promedio. La nafta, el gasoil, boleto mínimo, el dólar oficial y efectivamente la medicina prepaga. Mucho por corregir por delante. Efectivamente, esto efectivamente es lo que va a generar una aceleración de la inflación para los próximos meses, ¿no? Claro, bueno, y entonces el escenario es, si gana Massa Massa se hereda Massa, ¿no? Y si gana Milei, ¿cómo corrige esto? Me lo imagino que no debe ser tan sencillo a nivel económico, ¿no? No, y yo creo que en definitiva, si todos piensan que si gana Milei esto lo corrige de una. No va a suceder eso. Claro. No va a suceder eso. Porque efectivamente uno de las cosas que dice en campaña después no la ejecuta en la acción y va a ser muy difícil corregir todo esto de golpe. Seguramente va a tener una aceleración en esa corrección, pero va a ser imposible que esto se corrija de golpe, sino que efectivamente se va a hacer a lo largo del tiempo. Lo que sí también tenemos que decir es que ambos también van a tener que generar un ajuste para lograr equilibrios macroeconómicos, porque es imposible seguir financiándose con emisión monetaria y colocación de letras de liquidez y pasivos remunerados. Cuando hablas de un ajuste, Dami, ¿a qué tipo de ajuste te referís? Al de tu bolsillo, Agustina. No, ya sé. Es directamente... Pero, ya sé, pero digo, un ajuste, ¿cuánto ajuste necesita la Argentina? ¿Cuánto ajuste necesita mi bolsillo para que la Argentina que no consigo para alquilar todavía? Encontrar un rumbo? Mira, tenés hoy que el déficit fiscal respecto al producto pasó del 1,9, esa famosa meta con el FMI, al 3%. Wow. Por lo cual, efectivamente, eso va a hacer recaer ese ajuste sobre el sector privado en todos estos ítems que recién mostramos. Ustedes se dieron cuenta que todos esos ítems afectan a los argentinos. O sea, efectivamente son eliminación de subsidios nacionales y van a terminar pegando en el bolsillo. Pero además tenés, obviamente, lo que es la inflación futura, que es el famoso déficit cuasi fiscal, que efectivamente en algún momento hay que monetizarlo. Cuando Cavallo la semana pasada, o esta semana, manifestó que vamos rumbo a un 300% de inflación, eso es otro ajuste, Agus. Porque claro, si efectivamente el salario... Es ajuste. Esto es lo que claro, claro, la devaluación. Porque efectivamente... Por eso, ¿un ajuste muy voraz para que la Argentina se empiece a encauzar? Bueno, pero ¿sabes cuál es el tema? Y ojalá que algún momento los argentinos lo entendamos. El gobierno transfiere su deuda pública siempre al bolsillo de los argentinos con emisión monetaria licuando ese gasto con más inflación. No lo entendemos esto, es muy sencillo entenderlo. Efectivamente, ante mayor nivel de inflación, el primero que logra solucionar las cuentas es provisoriamente el Estado. Claro. Y efectivamente el que efectivamente destruye sus cuentas es el bolsillo de los argentinos. Clarísimo. Y esto que va a seguir hacia adelante, el año que viene se va a seguir complicando y seguramente se va a recurrir a esta situación de corrección de los precios y efectivamente lo vamos a pagar los argentinos. No lo pagan ni el Estado ni lo pagan los gobiernos. Está claro. Damián, gracias por Gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Un placer, abrazo grande. Seguimos con la economía y hablamos con Roberto Kachanowski para hablar más de la macro, de lo que puede venir, la macro.
macro, viste, asusta también porque, claro, tiene que ver con los grandes todo números. Asusta, ¿no? Todo En la economía. asusta. Y el ajuste también asusta. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Saludos a la mesa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por el contacto. Retomo la palabra ajuste con vos, porque claro, estamos a días de la renovación de la presidencia, ¿no? Y en cualquier caso hay que ordenar esta economía que está desfasada, con precios relativos que nada tienen que ver con lo que valen los productos. ¿Qué te imaginas para lo que viene? Sí. Mira, a ver, primero, de acá al 19 no creo que vas a pasar mucha cosa, salvo que los mercados se alteren de nuevo. Y después, digamos, el lunes 20, y después las elecciones en diciembre, son dos días. ¿Qué va a pasar el lunes 20? No tengo la más mínima idea, salvo que la gente no perciba el resultado electoral como positivo y se te dispare de nuevo el tipo de cambio. Ahora, volviendo a las tarifas, eso va a haber que ajustarlo en algún momento. Massa dijo el otro día que el día 20 se iba a poner a arreglar todos los problemas que había o cosas por el estilo. No me acuerdo muy bien la frase, pero una cosa por sí. Si gana. Dijo. Si gana. No, dijo, el 20, si yo soy el presidente, creo que sí, voy a poner en orden. Empieza la transición. Ahora, digo, ¿no? Pero la bueno, transición ordenada, sí. La transición ordenada. Sí, transiciones, claro. Podría empezar a ordenarlo desde ahora, pero no le conviene. Ahora, yo lo que veo es que vos vas a estar en una inflación más o menos, el año vas a terminarlo en el 170, 180%, y vas a tener que ajustar el tipo de cambio oficial o unificar el mercado de cambios o lo que sea, junto con las tarifas de los servicios públicos. Eso te puede disparar una inflación en los primeros meses del año 24 del 300% anual o cosas por el estilo. Claro, sí. Una locura. Estás partiendo de niveles muy altos. Sí. Sí. Kachanowski, y en relación a justamente... ¿Le van a hacer una pregunta? Sí, en relación a las tarifas, ¿verdad? Sorprendió esta semana el anuncio del gobierno de una rebaja en lo que es las facturas de luz, de electricidad, justamente a los ingresos más altos, ¿no? Creo que del orden del 8%. ¿Cuál puede ser el impacto de esta especie de subsidio, más bien de rebaja, ¿no? La verdad que llamó la atención, pareciera ser en modo electoral. Claro, por encima justo para el sector más... Para los ingresos más altos. Beneficios tiene. Yo, si me permitiera, sacaría la palabra pareciera ser el pareciera en modo electoral, sacarle el pareciera. Ajá. Y es el modo electoral, claramente. Ahora, todo lo que vino haciendo hasta ahora, de bajar impuestos, viste que bajó el IVA, bajó varios impuestos, sí, pero sin reducir el gasto público. Eso significa una emisión monetaria que vas a tener fenomenal. Ya en el mes de octubre volviste a tener una emisión, la cantidad de pesos circulando aumentó en el mes, comparado contra septiembre, el 10%. Eso es una enormidad. Ningún país en el mundo normal te hace una cosa de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Vos bajás ingresos, por ejemplo, no sé, ahora entró a operar el tema de la reducción de impuestos a las ganancias. La reducción de impuestos siempre es bienvenida, pero tenés que hacerla con una reducción de gastos, porque si no tenés déficit fiscal. Eso se va a cubrir con la emisión. Y esa emisión, junto con el aumento de las tarifas y el tipo de cambio, en el próximo proceso, así que no descarto una inflación 100, 300% anual en algún momento. Ahora, el impacto no sé si te contesté la pregunta, pero... el impacto de esa emisión que vos estás mencionando, Roberto, ¿ya se está reflejando ahora o cuándo empieza a verse reflejada? Porque un impacto va a tener, definitivamente. Yo no soy un tipo que va al supermercado todos los días, pero a veces voy. Y lo ves, las góndolas está vacío. Ya me pasó en varios comercios que te dicen no se aceptan tarjetas de crédito, pesos o tarjeta de débito. Eso te está diciendo que la gente no sabe qué va a venir, dame los pesos ahora, que repongo inmediatamente la mercadería. Yo te diría que el impacto que tenés en los precios ya se siente. Cualquier persona, o sea, dejar de lado los índices, son una estimación de una canasta de bienes que consume una familia determinada, en fin. Claro. Pero cualquiera que se mueve se da cuenta que 10.000 pesos, por ejemplo, hoy los pagaste en cualquier pavada, no sé, por decirte alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea que la emisión ya viene, el plan Platita empezó para las PASO
no tanto para las PASO, sino para la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta tenés un tsunami de emisión. Para que tengas una idea, los números fiscales del mes de septiembre dieron un déficit fiscal que aumentó septiembre de este año respecto a septiembre del año pasado. Las cuentas del Estado estuvieron desbalanceadas en negativo. 1.300% aumentó el déficit fiscal. Es un número disparatado. El desastre que hicieron fue fenomenal. ¿Qué hicieron? Dispararon el gasto, los ingresos no crecieron y tuviste una brecha fiscal fenomenal, y eso es emisión de moneda y ese tipo de cosas. Así que eso lo está sintiendo ya la gente. Lo que te digo es que esto recién empieza. Esto recién empieza, pues cuando tenga que hacer todas las otras correcciones va a ser peor. Ahora, hay un punto, déjame que te redondee. Sí, claro. Una cosa es corregir los precios relativos, tipo como hizo Celestino Rodrigo en el año 75, sin un plan económico y sin un gobierno, etcétera. Y otra es hacer la corrección de precios relativos con un gobierno que genere confianza, credibilidad y un plan económico que cambie las expectativas. Son dos escenarios diferentes, ¿no? Claro. Yo lo que veo es que cualquiera de los dos que gane, vamos a tener un problema serio. Yo estoy analizando los dos escenarios y ninguno va a tener mayorías suficientes en el Congreso para poder hacer las reformas. Primero que Massa no las va a querer hacer. Y Milei no va a tener la capacidad de poder hacerla porque no tiene 38 diputados, pero si gana. Claro. Sí, eso ya está. Eso ya está. Sí, sumale algo del PRO que no es todo. Tendrá 70. No llegar ni a los 129 ni por casualidad. Sí, acuerdo, ¿no? Se van a necesitar. Sí. Roberto, muchas gracias, gracias con este panorama. Te mandamos un saludo. Bueno, que la pasen bien. Hasta luego. Volvemos a la calle, Rodrigo Porto, ¿te parece? Sí, está allí en la manifestación. ¿En dónde ahora? ¿En la Plaza de Mayo?